Ya estamos de vuelta y con la siguiente mesa redonda donde seguiremos debatiendo acerca de gestión indexada, incluso cartera permanente en este caso. Tengo el placer de que me acompañe en esta segunda mesa redonda Giorgio Semenzato, CEO de Finicens, uno de los gestores automatizados más grandes que existen ahora mismo en España, y Alejandro Álvarez, blogger de Que no te lo inviertan, más conocido, miembro de nuestra comunidad y es uno de los bloggers más seguidos de nuestra comunidad, pero además tiene su blog particular donde podéis encontrar muchísimos artículos acerca de su visión, sobre todo la visión de los instrumentos donde invierte. Es algo muy interesante, hay muchos blogs compartiendo su cartera, pero no haciendo análisis profundos de la composición de la misma y de los activos. Un placer saludarlos, Alejandro y Giorgio. Buenas Buenas tardes, tardes. amigos. Buenas tardes, Luis Ángel y Alejandro. Buenas tardes. Pues nada, como os hemos dicho, la idea es que sea interactivo, así que os animo preguntas tanto para un inversor particular como para Giorgio desde el punto de vista de Finicens acerca de las preguntas sobre gestión indexada y demás. Un poco para comenzar el debate y empezar a conocerlo, sobre todo para los que no conozcan. Alejandro, cuéntanos un poco cómo es tu llegada a Camino Inversor y si nos puedes explicar los criterios que utilizas para crear la parte de tu cartera que es de gestión pasiva. Sí, yo llegué a la gestión pasiva más o menos sobre el año 2012 aproximadamente. Llegué de forma teórica, ¿vale? Pues más o menos tendría unos 23, 24 años, acababa de empezar a trabajar y pues buscaba rentabilizar un poco los ahorros, más allá de los típicos depósitos que se llevaba un poco por la época. Y buscando, pues informando sobre la bolsa, nunca había tenido ningún contacto al respecto. No había ningún sistema, ningún método, estrategia que me convenciese y casualmente pues llegué a un blog, que fue el blog de Antonio Rico, el actual gestor de Baelo, pues en el que introducía un poco la inversión Boglehead, más adelante pues la cartera permanente de Harry Brown y me llamó la atención un sistema tan sencillo, que, bueno, que no fácil luego, como ya igual podemos hablar. Y era muy sencillo tener tu propia cartera y rentabilizarla, rentabilizar tus ahorros, sobre todo pensando en el largo plazo. Me llamó mucho la atención, le empecé a leer libros, sobre todo en inglés, que es en lo que está la bibliografía, como Buglehead's Guide to Investing o Common Sense o Mutual Funds, también de Bogle. Y cuando ya estaba a punto, estaba en la línea de salida, pues bueno, pues por temas personales tuve que aparcar un poco la cartera y no la retomaría hasta el año 2015 aproximadamente. O sea que mi experiencia somos de unos 5 años y en ese momento fue cuando diseñé por primera vez pues la cartera, pues fue a funcionar, que empezó primero con 2 carteras, tengo algún artículo en el blog en el que hablo al respecto, una cartera permanente, por un lado, en la que bueno, tenía más para ahorrar y no, es una cartera muy poco volátil. Y por otro lado, tenía una cartera más pensando en largo plazo, basándome en los principios de Bogle. Y poco tiempo después, pues bueno, parte del proceso inversor, desde mi punto de vista, pues es el conocerte a uno mismo, ¿vale? Lógicamente, pues vas aprendiendo y te vas conociendo a ti mismo y unifiqué al final las 2 carteras. Ahora mismo, a día de hoy, pues mi cartera, el núcleo duro, será sobre un 70% aproximadamente, 80%, yo creo, sí, más o menos 80%. Es una cartera permanente, que para los que no la conozcan y así a grandes rasgos, es una cartera que diseñó en el año 89 Harry Brown, que es un escritor, candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Libertario. Y su estrategia, la estrategia que él explicaba, era muy sencilla y buscaba simplemente rentabilizar de una forma estable y segura los ahorros del pequeño inversor americano y dividía para ello la economía o los escenarios económicos en 4, la prosperidad, la deflación, la inflación y la recesión. Entonces asignaba a cada uno de estos escenarios una probabilidad, entre comillas, no probabilidad, pero bueno, una división, una set allocation de 25% de acciones para la prosperidad, que es el momento cuando las empresas pues, dan beneficios, todo va bien, los tipos de interés bajan. Para la deflación, los bonos a largo plazo, que es cuando los tipos de interés se bajan para reactivar la economía, como
ha pasado en los últimos años, es cuando aumenta su precio. La recesión, que es un pequeño periodo de tiempo en el que igual los bancos centrales pues cortan el grifo de la liquidez y el cash o la liquidez en ese momento es muy importante. Y por último, un 25% dedicado al oro, que es la parte, yo creo, más polémica junto a los bonos a largo plazo, que dedica pues para la inflación, momentos de alta incertidumbre. Ese sería básicamente el núcleo duro de la cartera. Luego eso, en un pequeño porcentaje de un 20% más o menos, pues invierto en planes de pensiones indexados. Bueno, uno de ellos es indexado, el otro no, pero sobre un 10% cada uno, sobre todo para aprovecharme de las ventajas fiscales que tienen los planes de pensiones, aunque esto sería, yo creo, para otra mesa de debate, lo de los planes de pensiones, es un tema muy delicado, pero ese sería un poco mi cartera, cómo se dividiría en esos dos grupos. Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta exposición introductoria de tu cartera. Giorgio, he estado mirando un poco también, como hice con la mesa anterior, un poco vuestras carteras y va desde la 1 a la 5 con los mismos activos, simplemente va variando la ponderación. ¿Cuál es el modelo un poco que hay detrás de esto acerca de la construcción de estas 5 carteras? ¿Por qué siempre los mismos activos y simplemente la diferencia de pesos? ¿Es ahí donde se diferencia el perfil inversor de cada cliente? Sí, nosotros nos definimos como puristas de la gestión pasiva, es decir, que utilizamos instrumentos indexados para ofrecer una estrategia de gestión pasiva que sea lo más lineal y estática posible, ¿no? Es decir, no aplicamos predicciones de corto plazo, no introducimos sesgos derivados de modelos como puede ser Black-Litterman, no complementamos nuestra estrategia de gestión pasiva con, aunque sea un satélite, de gestión activa. Por varias razones. Primero, porque no está científicamente demostrado que el hecho de hacerlo diferente, ¿no? Pues añada valor, ¿no? Con lo cual, pues no sería una decisión discrecional de nuestro lado y arbitraria, pues tomar decisiones en ese sentido. Y segundo, por algo que decía muy importante, que comentaba Alejandro, que es básicamente la importancia para un inversor de, primero, estar correctamente invertido, independientemente de la rentabilidad que pueda ofrecer una inversión, ¿no? Pero estar invertido en algo que vaya acorde a sus necesidades y a su perfil como persona inversor. Y segundo, pues entenderlo y sentirse cómodo con ello a lo largo del tiempo. Aquí estamos hablando de una inversión de largo plazo que por definición pues requiere un compromiso que va más allá del siguiente mes, el siguiente año, de los siguientes 3 años, un compromiso que cuanto más largo sea, más beneficioso va a ser, con lo cual por definición pues requiere pues un compromiso de ti mismo hacia tu inversión pues muy alto, ¿no? Y muy constante, con lo cual entendemos que cuanto más sencillo sea para un inversor identificarse en la cartera de inversión y en su estrategia que está persiguiendo, en nuestro caso a través de Finicens, más fácil va a ser para él pues mantenerse comprometido, que significa mantenerse invertido a lo largo del tiempo, con lo cual maximizar su probabilidad de alcanzar sus objetivos de inversión, ¿no? Con esta filosofía y con este afán de facilitar la experiencia de inversión a todos nuestros clientes y además maximizar el binomio rentabilidad-riesgo, efectivamente pues hemos construido un modelo que como output tiene 5 carteras, una para cada nivel de riesgo, de la 1 más conservadora a la 5 más atrevidas, que tienen aproximadamente, para que tengáis una idea, pues la más conservadora un 80% renta fija y la más atrevida pues un 20%, ¿no? La asignación de activos de estas carteras pues se construye basado en la identificación de los drivers de crecimiento de la economía mundial a largo plazo. Nosotros lo que pretendemos hacer y aspiramos a través de nuestra estrategia de inversión es que nuestros inversores pues se indexen de la forma más óptima, más rentable y más sólida posible al crecimiento de la economía mundial. Con lo cual identificamos esos drivers de crecimiento de la economía mundial que para nosotros los principales son población, PIB y también pues volumen del mercado bursátil, de la referencia,
y basado en estos criterios, pues determinamos cuál es dentro de cada categoría de activo, renta fija, renta variable, y luego hablaremos también de los bienes reales, pues qué proporción pues se merece cada área geográfica, ¿no? Basado en esto, pues determinamos pues unas carteras que tienen, dependiendo del producto, tenemos carteras de fondos de inversión que denominamos plan de inversión y fondos de pensiones, pues dependiendo del producto tienen entre 8 y 15 activos, ¿no? Y si queréis luego profundizaremos del por qué 15 activos en el plan de pensiones. Y basado en eso, pues construimos una cartera que esté optimizada basada en la frontera eficiente, etcétera, etcétera, y también pues validada a través del backtesting en distintos periodos temporales, siempre a largo plazo. Gracias a esta optimización, pues conseguimos que nuestras carteras superen cada cartera las 22.000 posiciones cada cartera, o sea, es una maravilla de la ingeniería financiera, y además que estén apropiadamente diversificadas, no tan solo en clases de activos que hemos mencionado, cubrimos tanto renta fija como renta variable, como bienes reales, que es algo que nos nos caracteriza en el mercado, y también pues por regiones geográficas, por divisa y por segmento de la economía. Perfecto, Giorgio, por esta introducción. Os lanzo una pregunta a ambos y me parece muy interesante. Para una vez que ya tenemos definido el asset class, ya sea renta variable norteamericana, renta variable japonesa, por poner un ejemplo, luego tenemos que escoger el vehículo. He visto en vuestras dos carteras, voy a tomar la cartera de referencia de Finicens y la cartera que tienen publicada Alejandro en el blog, que variáis mucho el proveedor, ya sea para un activo, para Vanguard, Amundi. ¿Cuál es la principal motivo de tomar esa decisión por uno u otro en cuanto a la hora de componer la cartera? Bueno, empiezo yo, si te parece, Giorgio. Sí, dale. Yo personalmente el criterio sí que intento utilizar Vanguard por la historia que tiene detrás, el tipo de estructura de gestora que es, etcétera. No obstante, al final, el pequeño inversor español, un problema que tenemos es, al final, es un tema de oferta y disponibilidad de productos. Sobre todo en el caso de los fondos. Algún problema que estamos sufriendo en los último año ha sido, pues, al final, cuando quieres contratar un fondo indexado, dependes de una comercializadora. Y pues las comercializadoras, la mayoría de ellas, no les interesan los fondos indexados, y en concreto los fondos indexados Vanguard, en concreto por las comisiones de retrocesión que se conocen, que es esa comisión que se lleva la comercializadora pues por vender un fondo. En el caso de Vanguard, Vanguard pues no aporta comisiones de retrocesión a las comercializadoras. Entonces es un producto que aquí en España pues es difícil de encontrar. Ahora hay algún pequeño comercializador que está apostando por ellos. Veremos por cuánto tiempo, porque bueno, esto ya ha pasado hace unos años que todos nos alegramos con la llegada de Vanguard a España, pero bueno, ha sido un poco efímero, bastantes problemas. Yo creo que es una de las decisiones al final pues de elegir fondos, por ejemplo, como Amundi, en lugar de Vanguard, es que es una gestora que está disponible en muchas más comercializadoras y la oferta es mucho mayor, entonces es mucho más sencillo. Vanguard. Yo es básicamente los productos que tengo. Y luego en el caso de iShares puede tener algún ETF, pero ya en este caso más por un asunto de que si no hay la oferta o no existe el producto en fondo indexado que encaje bien con la cartera que tengo diseñada, pues me voy hacia los ETFs. Básicamente desde el punto de vista del pequeño inversor, yo creo que los grandes problemas o la gran decisión es esa. Es un tema de oferta de mercado. Sí, tomando las palabras de Alejandro, nosotros desde el punto de vista de Finicens lo vemos como inversores institucionales, porque nosotros de cara a las gestoras como empresa nos posicionamos como inversores institucionales y la ventaja que le damos a nuestros inversores le trasladamos a todos los inversores de Finicens, que por definición son inversores retail minoristas, ¿no? El inversor medio en España, pues todas las ventajas que podría tener un inversor institucional. Y eso lo hacemos al agregar pues el volumen, ¿no? Y la demanda de muchos inversores. Con lo cual, coincido con Alejandro que
sobre todo para un inversor minorista a día de hoy en España, pues es muy difícil encontrar, no tan solo encontrar una oferta suficientemente variada de fondos indexados y de fondos indexados top de categoría, pero más aún es más difícil mantenerlo, ¿no? Porque como bien dices, pues como estás vendido al comercializador de turno y últimamente se han vivido pues cambios de, últimamente, anteayer, pues cambios de comercializadoras que de repente pues te cambian, ¿no? La oferta disponible de fondos, pues es un camino muy difícil, ¿no? Más allá de, bueno, pues luego si queréis entramos más en detalle de si el fondo es clase institucional o no lo es, etcétera, etcétera, ¿no? Por tener comisiones más altas o más elevadas, ¿no? Y nuestro modelo, lo que podemos aportar y que aportamos entre las distintas ventajas que trasladamos al inversor final retail, pues también está la accesibilidad a un producto, en este caso que son fondos indexados, en nuestro caso coincide que la mayoría de Vanguard, pero no es una coincidencia, es resultado de un escrutinio analítico, ¿no? Que como conclusión conlleva que Vanguard, la mayoría de los casos, pues ofrece los productos más competitivos y más convenientes para el inversor final, pues conseguimos trasladar esa accesibilidad a las ventajas de esos productos que están todavía en España a nivel de accesibilidad de plataformas de fondos, de supermercados de fondos, todavía privilegio de inversores institucionales y nosotros, gracias a las tecnologías, pues desintermediamos, ¿no? Ese canal, es decir, le damos la vuelta al canal que es típicamente bancario para que el inversor final pueda acceder directamente al producto de la gestora. Y esa es una revolución verdadera, ¿no? Porque en Estados Unidos esto lleva ya 10, 15 años, pero en España ya era relativamente poco, ¿no? Y al final, como dice Alejandro, esa volatilidad entre comercializadoras hace que el inversor final pues compre un fondo de Vanguard, si es que lo consigue, el mejor posible, que en muchos casos no es el mejor posible a nivel mundial, el mejor posible que tienes para comprar en España, y que pasado mañana pues te cambie la oferta de la comercializadora o las condiciones, o esa comercializadora pues se ve adquirida por otra y bueno, pues vuelta a empezar, ¿no? Los ETF sí, efectivamente tienen una oferta tal vez más competitiva, lo único que tienen que es una desventaja aquí en España, que es un caso único a nivel fiscal, es que efectivamente si quieres hacer un traspaso entre un ETF u otro, pues tienes que pasar por Hacienda, ¿no? Pues tienes peaje fiscal en el caso de plusvalías, o en todo caso impacto fiscal. En el caso de los fondos indexados, al ser fondos de inversión, pues te permiten el cambio de un fondo A a un fondo B sin ningún impacto fiscal y manteniendo acumuladas pues no tan solo la rentabilidad que tenías, sino la parte de fiscalidad asociadas a esa rentabilidad. Y eso te permite, pues a lo largo del tiempo, capitalizar todavía más el interés, las ventajas del interés compuesto. Giorgio, ya que estoy contigo, ¿cuáles son las principales diferencias a nivel conceptual de cartera entre entre los planes de inversión, los planes de ahorro y vuestras carteras de planes de pensiones? Sí, es un tema relacionado con, en general, si hubiera sido por una pura razón de construcción, de diseño de carteras y de ingeniería financiera, las carteras hubiesen sido las mismas para todos los productos. Ahora, ¿qué ocurre? Que cada formato de inversión, como sabéis, pues puede tener peculiaridades o diferenciaciones a nivel fiscal o a nivel regulatorio. Os pongo un ejemplo. Las carteras de fondos de inversión relacionadas con nuestro plan de inversión, pues si incluyes ETFs, pues al hacer las compraventas o los rebalanceos, pues generaría ese impacto fiscal, con lo cual, pues por un tema fiscal, hemos tomado la decisión de no incluir ETFs, de incluir solo fondos indexados. El plan de pensiones, por otro lado, por ley, pues está definido de tal manera que incluyas un fondo indexado o un ETFs, pues al hacer los dividendos que se pagan, etcétera, etcétera, están exentos de fiscalidad. Además, nosotros cuando tratamos de hacer las compras y ventas siempre con dinero en efectivo, ¿no? Con lo cual, pues eliminamos ya de partida ese impacto fiscal. Eso también es cierto que pone por lo que decía Alejandro, ese tema de fiscalidad nos pone un legado, ¿no? Fiscal, unas vinculaciones, ¿no? Que, por ejemplo, nos limitan a veces pues, el alcance que nos gustaría pues, obtener con las carteras, ¿no? A nivel de
composición. Un ejemplo, nosotros incluimos, además de renta fija y renta variable, incluimos bienes reales, en particular, pues, mercado inmobiliario a través de REITs y oro físico. El mercado inmobiliario somos capaces de incluirlo en todas nuestras carteras, independientemente que sea plan de inversión o plan de pensiones. ¿Por qué? Porque tenemos un fondo indexado que replica pues ese activo, pero en el caso del oro, al tener que recurrir a un ETF, en particular a un ETC, pues el incluirlo, esa clase de activo en las carteras de gestión discrecional de nuestro plan de inversión, pues generaría ese impacto fiscal, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un valor añadido que ofrecemos en aquellos productos, pues que nos permite pues limitar o minimizar o eliminar pues ese impacto fiscal, mientras que en aquellos que no es posible por un tema de normativa, pues nos vemos pues con ese limitante, ¿no? Ya que sacas el tema del oro, Alejandro, ¿por qué incluyes el oro en cartera? ¿Por convicción de cartera permanente o por resguardo para diversificar la cartera? Hombre, un poco de todo, si te soy sincero. Principalmente por la cartera permanente, que Harry Browne defendía el oro como un gran protector frente a la inflación, aunque a día de hoy la inflación sea casi un monstruo del que hace tiempo del que no hablamos. En Estados Unidos el último periodo de inflación pues, fue en los años 70, la década de los 70, que fue cuando, pues, con la ruptura del patrón oro, de los acuerdos de Bretton Woods, pues se acabó el último vínculo que teníamos entre el oro y el dinero emitido por los gobiernos, y el precio del oro empezó a cotizar libremente. Y vimos como, bueno, y durante toda esa época pues fue un gran protector. Y en parte, si no tuviese una cartera permanente, yo creo que igual si me hubiese decidido por una cartera más tipo Boglehead o similar, yo tendría un pequeño porcentaje de oro y oro físico. Yo soy un defensor, sobre todo, lo he visto ahora a partir de la crisis del coronavirus, como Brown defendía el oro físico, la posesión de oro físico, de monedas de oro, ya fuese almacenarse en casa o en un banco, y como era el verdadero oro. Y se vio durante la crisis del COVID que el oro físico, los precios, la escasez, pues la alta demanda que hubo y la escasez de oferta, pues al final pues, todos los medios de transporte pues, estaban paralizados y demás, y no había distribución. Se disparó mucho más el precio del oro físico en comparación con los ETFs de oro. Hubo un gran problema ahí y el precio del oro físico como tal se disparó. Entonces yo creo que es un poco todo, ambas Brown, y yo creo que también un poco convicción del papel del oro, sobre todo descorrelacionador con el resto de activos. Precisamente por lo que diversificamos entre diferentes tipos de activos. Antes estaba hablando de renta fija, renta variable principalmente, es la diversificación clásica. El oro aporta una descorrelación enorme. Es muy interesante si analizas la cartera permanente, como si vemos la correlación que hay entre los diferentes activos uno a uno, prácticamente es un cero. Todos están completamente descorrelacionados. Los bonos de largo plazo con el oro con la renta variable, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace que estemos protegidos, y al final lo que resulta en por ejemplo, la baja volatilidad que presenta la cartera permanente. Y el oro, yo creo que se da ese pequeño componente a cualquier cartera que descorrelaciona y nos permite pues contener caídas, incluso obtener mejores rentabilidades que una cartera pura renta variable, renta fija. Aunque bueno, siempre hay que tener en cuenta las sensibilidades, y el otro día pues escuchaba Unai de Indexa que ellos no invierten en oro, y bueno, porque ya se lo había leído alguna vez en su blog, porque el oro es un activo real y no ofrece flujos de caja, entonces no lo considera un activo en el que invertir. Yo creo que el oro históricamente sí está demostrado que como antiguo dinero, que fue básicamente era dinero,
ha sido un refugio de valor para todos los ahorradores. El dinero al final tiene tres funciones: medio de intercambio, unidad de cuenta y refugio de valor. Y el oro, mientras se mantuvo el patrón oro, pues quitando los periodos entre guerras, fue un refugio de valor para todos los ahorradores, y la inflación era inexistente. Las rentabilidades eran reales de las inversiones. Y esto no es algo que diga yo, esto es algo que incluso autores como Bernstein lo explican perfectamente, más allá de que luego, bueno, pues que diferentes teorías económicas estén más o menos a favor del patrón oro por bueno, los keynesianistas y demás, pero es un hecho que es así, y a día de hoy el oro, si vemos su poder adquisitivo, sigue siendo el mismo que hace cientos de años, y es que su valor se ha ido apreciando según el coste de la vida ha ido aumentando. Entonces me parece un activo muy, muy importante en una cartera. Yo, Sí, ¿por qué para oro en las complementar, carteras? En este sentido, sois casi de los pocos robo-advisor que incluyen oro en sus carteras. sí. De hecho, totalmente en línea con lo que dice Alejandro, nosotros, para resumir, incluimos oro en cartera porque creemos que aporta valor bajo tres verticales, ¿no? Uno, efectivamente, como protector ante la inflación, ¿no? En ese caso también, pues lo mismo aplica para los bienes inmobiliarios que incluimos, ¿no? Que también pues ofrecen una protección intrínseca ante la inflación, además por tener un sesgo claramente hacia alquileres que a propiedad. Segundo, por la elevada descorrelación que te aportan en la cartera, ¿no? Nosotros hemos hecho, de hecho, hemos publicado un análisis que te demuestran que, aunque sea un pequeño porcentaje de oro en cartera, al incluirlo, pues esa descorrelación te aporta un poquito más de rentabilidad, pero sobre todo te disminuye la volatilidad de forma más que proporcional al porcentaje que hayas incluido en cartera, ¿no? Y tercero, que no hay que olvidarnos que, sin ir mucho más allá de hace un par de semanas, si miramos al comportamiento del oro en momentos de mercado de fuerte estrés, ese comportamiento, derivado de su entidad de bien refugio, pues se radicaliza todavía más. De hecho, el oro a día de hoy, year to date, en el año 2020, pues lleva una rentabilidad de aproximadamente entre un 15 y un 16%, cuando sabemos que todas las demás clases de activos pues han ido en la otra dirección, ¿no? Sobre todo en la parte inicial de la crisis, con lo cual también a nivel de minimización de la caída en momentos de fuerte estrés de mercado, que puede tener un componente muy importante para los inversores, no tan solo a nivel de minimizar pues cuánto va a fluctuar tu cartera cuando el mercado se pega una buena piña, sino también a nivel psicológico, que como decía antes, pues es fundamental mantener los nervios bajo control y mantenerse comprometido frente a tu misma cartera, estrategia de inversión, pues también aporta valor, ¿no? Porque tener un activo que está tan descorrelacionado en esos momentos, cuando sobre todo prácticamente, por mucho que descorrelacionemos en momentos de fuertes estrés, todo tiene a tener correlación 1, pues creemos que aporta muchísimo valor, con lo cual nosotros abogamos por incluir un porcentaje de oro en cartera, y es lo que aplicamos a todas nuestras carteras siempre que pues no haya ningún impacto y ninguna barrera fiscal. Alejandro, ¿por qué utilizas dos vehículos para invertir en oro, distintos al tradicional Invesco Physical Gold, que es el que utiliza Finesense en su cartera? ¿Te refieres a los ETFs que utilizo o al oro físico Sí, per se? sí, al ETS, al Gold Value Security ETS que veo aquí en tu cartera. Pues si te lo verdad fue un poco porque creo que fue hace 2 años aproximadamente, pues cambió la normativa europea, entró la normativa PRIIPs, que bueno, le dediqué un artículo en el blog al respecto, en el cual nos hicieron una pequeña puñeta a los pequeños inversores, por el cual, si los ETFs, los productos en los que estabas invertido, no tenían el conocido como el documento de datos fundamentales para el inversor, el documento, creo que es datos, el DFI o KIF en inglés, si no estaba traducido a tu idioma, la operativa se veía anulada. A día de hoy yo creo ya tengo los productos que tenía contratados y están, creo que ya puedo operar con ellos, no lo he vuelto a mirar. Pero, por ejemplo, un ETF que tenía que era muy popular, como es el Xetra Gold,
dejó de estar operativo durante mucho tiempo. Y haciendo búsquedas entre lo poco que había disponible en ese momento, otra vez aquí pues las penurias un poco del pequeño inversor, como hablábamos antes un poco con las comercializadoras, pues uno de los que encontré pues fue el Gold Bullion Securities, fue el que contraté. Sin embargo, por ejemplo, hace unos meses pues he hecho una pequeña aportación a la cartera y no sé si lo he actualizado en el blog, si te soy sincero, y diversifiqué con otro ETF que es el ETFs Physical Swiss Gold y es al que aporté ahora mismo porque bueno, ahora tiene unos gastos corrientes menores. Pero en ese momento fue un poco supervivencia y a ver qué había en el mercado, fue lo que encontré. Igual me podía haber otros productos, pero en ese momento fue el que encontré disponible. Entonces fue más eso, necesidad que otra cosa. Perfecto. Tenemos una pregunta de la audiencia para ambos. Dice, ¿la parte de bonos que se incluyen en la cartera permanente y en las carteras de Finicens están con divisa cubierta? Giorgio, si quieres tú... Sí. En nuestro caso, tenemos una doble estrategia para la renta fija. Tenemos, en resumidas cuentas, tenemos 3 fondos de renta fija, que son bonos globales agregados, bonos europeos gubernamentales y bonos europeos corporativos, ¿no? La parte de bonos europeos, tanto gubernamentales como corporativos, por definición no está hedgada y está denominada en euros. Sin embargo, la parte de bonos globales agregados sí la hedgeamos y también hemos publicado un análisis bastante extenso sobre el por qué lo hedgeamos y la razón es que al tener, primero la razón por la que incluimos ese fondo de renta fija, que además en lo que va de año, pues es con creces el que mejor se ha portado, ¿no? De hecho, lleva ya bastantes semanas en terreno ampliamente positivo. ¿Por qué? Porque te ofrece una diversificación, por definición, ultra global a la renta fija, con lo cual, además, sobre todo, no concentrada solamente pues, en el entorno europeo, que como sabemos, pues con los tipos negativos que tenemos, pues es una situación que está creando bastante problema para generar rendimientos y además pues la hedgeamos. ¿Por qué? Porque a diferencia de la renta variable, que sobre todo en una economía generalmente globalizadas y sobre todo en aquellas geografías donde las empresas tienen negocios muy globalizados, la renta variable ya tiene una cobertura divisa implícita, es decir, en Estados Unidos la mitad de los ingresos aproximadamente de las empresas del S&P 500 provienen de fuera de Estados Unidos, ¿vale? O sea, que ya de por sí las empresas pues generan ingresos en otras divisas que no sean la de denominación de origen, ¿no? Con lo cual, pues ese hedging a la divisa ya lo tienen en sus propios resultados. En el caso de la renta fija, por definición, no es así. Con lo cual, al no hedgear una renta fija tan global y denominadas no tan solo en una divisa, que en este caso la divisa de interés para un inversor español es el euro, pues podría crear pues una volatilidad generada por el efecto divisa muy elevada y sobre todo más elevada del propio rendimiento del subyacente, ¿no? De la renta fija subyacente, con lo cual demostramos a través de nuestro análisis que pese a que el hedging tiene un coste, por definición, pues ese coste de cobertura de divisa pues es significativamente menor de la volatilidad que te reduce el hedgear ese fondo de bonos y además pues del exceso de rentabilidad que te produce. Para que tengáis una idea, hedgear ese fondo de renta fija pues te disminuye la rentabilidad de hasta 3 veces. Y entonces, bueno, pues dependiendo del instrumento que escojamos, pues tenemos una estrategia o no. En renta variable no hedgeamos nada por la razón que acabamos de comentar, de que la renta variable tiene, sobre todo, cuanto más pasa el tiempo, cuanto más se globalice la economía, pues un hedging interno implícito en sus propios ingresos. Sí, Perfecto, Alejandro. Sí, perdona. No, adelante. No, sobre la pregunta era sobre la cartera permanente, creo recordar, ¿verdad? Sí. Vale. A ver, la cartera permanente, como comentaba al principio, Harry Browne la diseñó pensando, lógicamente, en un principio en Estados Unidos, la economía americana. Y un poco cuando se exportó esta idea al resto del mundo, pues uno de los debates que hay siempre es sobre cómo
diseñar la cartera permanente, cuál es la implementación correcta. Siguiendo los principios de Harry Brown, una cartera permanente ortodoxa pues tendría que estar denominada al 100% en tu divisa local. Siempre estoy hablando, lógicamente, en entornos, en economías estables, que no haya gobiernos pues que expropien las propiedades, o que hagan default, etcétera, etcétera. Esta es un poco la idea para quien hablaba Harry Brown, lógicamente, que era Estados Unidos, años 90, una economía próspera y sin ningún tipo de problemas. Entonces, como bien digo, los bonos a largo plazo tienen que estar denominados en euros. Es más, la cartera permanente típica europea, que siempre, digamos, clásica, sería bonos europeos a largo plazo, y a largo plazo hablamos el último bono emitido a mayor largo plazo, que es a 30 años, y del gobierno más estable, en este caso lo habitual es Alemania, que es el valor refugio, el bono refugio que tenemos ahora mismo en euros. Esta sería la implementación estándar, y yo solo la implementación que tengo en mi cartera. Un bono, bueno, hay gente que utiliza ETFs que en lugar de bonos. Yo ahora mismo pues tengo algún ETFs que tenía antes, y ahora también he adquirido el último bono a largo plazo, a mayor plazo, perdón, de Alemania. Y digo que es un debate porque hace no mucho pues veía un webinar también vuestro con Carlos Santirso, el gestor de Icaria Capital, en el cual tiene una implementación de la cartera permanente, y en el último artículo que he publicado en el blog sobre la diversificación internacional de la cartera, yo no me parecía correcto comprar bonos en otra divisa, ya fuese un país muy seguro como fuesen bonos del gobierno estadounidense. Sin embargo, por ejemplo, pues Carlos Santirso defiende un reparto entre bonos americanos y bonos alemanes, pues un poco en parte por el tema que comentaba ahora mismo Giorgio de los tipos de interés como están en Europa a cero, y que considera que no tienen mucho más recorrido. No obstante, este tema de los tipos de interés a cero es algo que llevo escuchando casi desde que empecé el blog. Empecé a hablar de la cartera permanente, que los bonos no tenían más recorrido, y los últimos años los bonos a largo plazo alemanes han dado una rentabilidad fantástica. Entonces, ¿cuándo va a cambiar cuándo va a haber un cambio y se va a empezar a subir los tipos y va a empezar a caer el precio? Pues como yo siempre digo, pues no se sabe. Y este es uno de los principios de la cartera. Pues Alejandro, yo también llevo escuchándolo muchos años, y todos los años, cada trimestre, una buena excusa por la que los bonos, ¿no?, tienen que ir para abajo, para arriba, ¿no? Pero la realidad es que estos años, bueno, quien haya tenido en su cartera bonos, pues vamos, que muy bien, ¿no? Sí. Y así se repite la historia, ¿no? Y de hecho va totalmente en contra, y me sale la sonrisa, ¿no?, porque va totalmente en contra de por lo que abogamos, ¿no? En este caso nosotros definimos desde la gestión pasiva que esa opinión, ¿no?, que además consistentemente en el tiempo, pues ves que te vas equivocando, ¿no? Pues es la que hay que evitar, porque como bien dices tú, pues por mucho que se habló, y de hecho nosotros hacemos un ejercicio muy divertido todos los finales de año, ¿no? Recogemos, o sea, todos los principios de año lo hacemos y todos los finales de año lo revisamos, ¿no? Cogemos todas las principales portadas, ¿no?, de los periódicos económicos, ¿no?, a principios de año, las guardamos con las previsiones y a final de año revisamos, ¿no? Y como os podéis imaginar todos, pues el grado de acierto es prácticamente nulo, ¿no? Y en particular, sobre todo, el tema de los bonos, pues es un tema que ha estado caliente en los últimos años, y consistentemente te diría yo que el 99.5% de los supuestos opinion leaders, ¿no?, del mercado se han equivocado consistentemente año tras año. Sí, además es curioso cómo ahora, pues durante estas caídas que hemos tenido los últimos meses con la crisis del coronavirus, analizaba los resultados de la cartera durante este primer trimestre, y cuál había sido el activo que más había tirado para arriba de la cartera. Pues los bonos a largo plazo alemanes. Fue un valor refugio en el miedo de mercado, y junto al oro, que bueno, el oro empezó muy fuerte, luego decayó un poco, pero precisamente los bonos a largo plazo alemanes fueron el gran activo, y que permitió que la cartera permanente en un mercado como el que tuvimos tuviese una rentabilidad aproximada del 0%. O
sea, se mantuvo plana cuando todo el mundo estaba huyendo. Entonces, sí, o sea, los bonos a largo plazo son polémicos, ahora mismo más, porque tampoco sabemos si Harry Brown, que bueno, que en paz descanse, pensaba que llegaríamos a estos niveles y a esos tipos de interés. No lo sabemos, y bueno, es un debate que en todos los foros de la cartera permanente pues se tienen, y bueno, incluso autores muy respetados dentro de la cartera, y personas como Craig Rowland, que tiene un libro muy conocido sobre la cartera permanente, pues tiene una opinión un poco también suya al respecto, y un poco contraria a la opinión generalizada o la implementación clásica. Es un tema que, bueno, yo creo que muy interesante. Sí, además, no solo, por ejemplo, al hilo de si tiene sentido o no incluir bonos en cartera, lo que hemos hecho también entre nuestros análisis que publicamos en el blog, pues un análisis, por ejemplo, de comparar cuál hubiese sido la rentabilidad y la volatilidad que hubieses obtenido en los últimos 20 años, o sea, es un plazo relevante, ¿no? Invirtiendo simplemente en un MSCI World, que es un índice que invierte en la renta variable de los principales mercados desarrollados, o cuántos lo hubiese tenido con nuestra cartera 5, que es un 80% renta variable, más diversificada, pero para que nos entendamos, un 80% y no un 100 y un 20% de bonos, ¿no? Pues el resultado es sorprendente, porque no tan solo obtienes más rentabilidad incluyendo bonos, sino que reduces de un 20% la volatilidad media a un 12%, o sea, prácticamente la mitad. Con lo cual, el ratio de Sharpe, que mide la optimización del binomio rentabilidad-riesgo, se te dispara al más que el doble, ¿no? Y eso pues te demuestra claramente, y eso sí, si coges 10 años igual, y si mezclas los periodos que sean, ¿no? A nivel de análisis, ¿no? Con lo cual, pues, nosotros también abogamos por una inclusión de los bonos, y también, y si alguien pues opta por una cartera 100% variable, es porque de verdad sea consciente, ¿no? Consciente de pues cuáles ventajas y qué recorrido puede tener, pero también de las desventajas, ¿no? Porque es muy sexy decir invierto 100% en renta variable, pero luego pues hay que ver, ¿no? Primero en qué renta variable, y segundo si efectivamente por tus objetivos y por tu característica como inversor lo más óptimo es 100% o menos. Sí, totalmente de acuerdo. Hace unas semanas yo publicaba un tweet en Twitter en el que un poco comparaba la rentabilidad del mercado americano, del mercado bursátil, no era el SP500, era el Total Stock Market, comparado con los bonos a largo plazo americanos y el oro, la rentabilidad desde el año 2000. Si bien es cierto, había un poco era un poco un tuit un poco provocador de cherry picking, y era consciente de ello porque cogía el año 2000 con la bolsa americana en máximos prácticamente, y un poco se tomó el tuit por algunas personas como un ataque a la renta variable, y mucho menos, más era un intento de principio de prudencia, o levantar la bandera de decir, a ver, cuidado, no sabemos si estamos en máximos y cuándo va a caer todo, si cae. Eso como siempre, un poco viendo en retrospectiva, es muy sencillo ver, decir, es que estábamos en máximos, pero claro, en el año 2000 eso no sabíamos cuándo iba a caer. Y tener los inversores ese principio de prudencia de oye, cuidado, vosotros estás empezando, de diversificar activos. La importancia de diversificar renta fija, ya si no queremos entrar en oro o otros, o los rates, por ejemplo, como antes comentaba Giorgio, ya solo entre renta fija y renta variable me parece un mínimo necesario, con los correspondientes rebalanceos, etcétera, cada X tiempo. Pero la diversificación me parece muy importante, porque no sabemos, en un periodo de 20 años estamos hablando, 2000-2020, las acciones no fueron lo que prometieron. Y aunque hubiésemos, igual, si hubiésemos invertido periódicamente, el resultado hubiese variado ligeramente, pues no, es que debemos tener mucho cuidado, y es muy sencillo, como tú bien decías ahora con el tema de la renta variable, es muy sencillo decir, bueno, soy consciente de que si cae un 50% es normal, digamos, una vez por generación o cada 100 años aproximadamente, que pueda caer un 30% cada menos tiempo, pero ojo, que no es lo mismo leerlo en una tabla de un libro
que ver que tu cuenta cae un 50, un 40, un 30% es muy distinto. Como bien decía William Bernstein en uno de sus libros, no es lo mismo pilotar un avión en un simulador que pilotar un avión real. Y en este caso yo creo que aplica a la perfección. De hecho, sin ir más lejos, ahora con el tema del COVID, después de un año excepcionalmente bueno de rentabilidades, ¿quién iba a poder prever una paliza, ¿no? Como la del COVID, totalmente imprevisible y además con un efecto bursátil tan repentino como profundo, ¿no? O sea, era imposible, ¿no? O sea, de prever. Y claro, imagínate, lo hemos vivido de la mano de muchos clientes, la euforia, ¿no? De tener un año donde era imposible, por muy gestor malo que pudiera ser, pues equivocarte, entre comillas, ¿no? Porque todo iba para arriba, y con lo cual la mayoría de los inversores en España, quitando pocas excepciones negativas, pues han obtenido rentabilidades superiores a las que estaban acostumbrados, y luego de repente, en cuestión de un par de semanas, pues verlo perdido todo, ¿no? A nivel nominal, ¿no? Y de forma tan rápida, ¿no? ¿Quién lo podía prever, no? Con lo cual, pues tenemos un caso, vamos, de anteayer, de cómo sea imposible o muy difícil prever los mercados y sobre todo la importancia de tener una cartera pues adecuadamente balanceada y adecuada a tu perfil como inversor. Porque si no, los ciclos, ¿no? de euforia, de miedo, etcétera, cambian muy rápido. Y cuanto más rápido es el cambio, más difícil va a ser de manejar, sobre todo para inversores que están en las primeras o no tienen una experiencia de inversión de haber vivido, ¿no? varios eventos de ese estilo. Perfecto. Os traslado preguntas rápidas que nos hacen llegar para cada uno y las vamos viendo. Para Alejandro, ¿el 25% de renta variable en la cartera permanente la inviertes en el MSCI World o en el SP500? Pues volvemos otra vez al punto de antes. Lo ortodoxo sería más que un MSCI World, aunque esto se puede discrepar y en mi último artículo que hablo al respecto, abro la puerta al MSCI World. Lo ortodoxo serían MSCI EMU, el índice que replica las empresas de la Unión Económica Europea. No obstante, un índice como el World, yo en este último artículo lo analicé, puede introducir pues, una mayor diversificación a costa de, bueno, los últimos 20 años, desde que en el año 99 entró el euro, una ligera mayor volatilidad. También es verdad que eso tuvo un mayor retorno, pero un poco mayor. Teniendo en cuenta que estamos hablando de un 25% de una cartera, las diferencias no son muy significativas, o sea, que no creo que haya grandes diferencias. En cuanto al SP500, yo no lo recomendaría, sobre todo, primero únicamente por el riesgo de divisa y un poco de que hablaba antes Giorgio, y es un poco también pensando la cartera permanente en su naturaleza. La cartera permanente es una cartera con un ratio de Sharpe, como que antes lo hablaba Giorgio, un binomio de rentabilidad-riesgo muy bueno. Y es la idea que tenía Harry Brown cuando la diseñó. Una cartera, como él decía, segura y estable. ¿Vale? Es una cartera que en uno de los últimos libros que leí yo de él, que databa del año 99, su rentabilidad real había sido descontando inflación, había sido de aproximadamente 4,5%, con una volatilidad del 6 y algo por ciento, 7, creo que era más cercano al 7. En la versión europea, los números son muy parecidos, además tomando periodos de inversión de 5, 10, 15 años. Desde el año 99 la rentabilidad real ha sido muy similar, en torno al 4%, y la volatilidad también parecida. En el momento que introducimos un índice como el S&P500, que cotizan en dólares, otro día lo advertía Manolog, este asunto, estás invirtiendo en dólares y tú tienes que calcular luego tus rentabilidades anuales en euros, porque vives y tu divisa es el euro. Y la volatilidad, aunque lo vas a tener ahí, si bien puede ser cierto que a largo plazo el efecto de divisa puede ser cero, que es un poco lo que también decía antes Giorgio, en el corto plazo la volatilidad te va a aumentar y va un poco contra los principios de la cartera permanente y rompe ese espíritu. Giorgio, nos preguntan, ¿se puede traspasar un fondo individual a una cartera sin sufrir traspaso peaje fiscal?
Sí, se puede hacer y se puede hacer sin ningún impacto fiscal, además de forma muy fácil, ¿no? Desde nuestra web o aplicación móvil, pues lo único que hace falta es introducir en tu área de cliente el leasing del fondo que quieras traspasar y a través de esa acción, con un clic, pues se desencadena un proceso que automáticamente te traspasa el fondo de la entidad de origen a tu cartera de Finicens, y cuando llegue ese fondo, además, pues nuestro algoritmo lo segmenta para diversificarlo en los 8 fondos que componen la cartera, y todos sin impacto fiscal, con lo cual es muy fácil desde el punto de vista del cliente, y eso nos lo permite tanto la normativa fiscal de traspaso de fondos como la tecnología aplicada a la inversión, que te facilita pues luego toda la diversificación en la cartera sin que tú como cliente tengas que hacer nada. Alejandro, nos preguntan textualmente si después de la desaparición de BNP, las comisiones de custodia archiconocidas de Renta 4, ¿qué alternativas le quedan a los inversores minoristas para acceder si quiere comprar algún fondo individual? Pues, bueno, yo puedo decirlo, los bancos son las comercializadoras con las que trabajo a día de hoy, que son básicamente Selfbank, donde tiene una oferta de fondos Amundi. Claro, otra cosa es que quieras Vanguard. Si quieres Vanguard, ahora mismo, con mínimos de entrada bajos, yo creo, estoy dando un poco de memoria, es My Investor, la única alternativa de reciente creación. Así un poco, bueno, perdón, y GPM Broker, creo que también. Disculpa que se me olvidaba, con GPM Broker no trabajo, pero creo que también ofrecen fondos Vanguard. Eso sí, si quieres Vanguard, Amundi es relativamente más sencillo encontrar también Open Bank y otros bancos pueden tener fondos Amundi. Giorgio, y trayendo este punto al debate, ¿por qué indexarse vía un gestor automatizado o hacerlo de forma individual? ¿Para qué perfiles debería ser cada cosa? Y Alejandro, si quieres dar tu visión en ese sentido de por qué escoges para los planes de pensiones indexarte, pero luego para indexarte vía un robo-advisor, pero luego para crear tu cartera lo escoges tú mismo. Vale, la primera ventaja de los robo-advisor no es una ventaja de uso, ¿no? Es decir, que el robo-advisor te da una solución en llave en mano para que tú te puedas despreocupar tanto en términos de responsabilidad sobre tus acciones como de tiempo-esfuerzo, ¿no? Es decir, transfieres el dinero, traspasas los fondos y la tecnología se encarga de todo, ¿no? Además, pues te da la ventaja de acceder pues a unas condiciones, ¿no? Como mencionábamos antes, la clase institucional plus o institucional de un fondo de inversión que no tendrías, a la que no tendrías acceso como inversor minorista en general, ¿no? Esas clases de los fondos lo que te permiten es acceder al mismo fondo, pero con comisiones más baratas todavía, ¿no? Y eso es un privilegio de los actores institucionales. También te da pues la posibilidad de pues evitarte, pues dependiendo del perfil, por conocimientos o por tiempo, por ganas, pues de tener que estar analizando el mercado constantemente para optimizar tu cartera o para decidir o para detectar si hay un fondo mejor en el mercado que podría reemplazar el que tienes ahora, ¿no? Y por último también, pues una cuestión que es el rebalanceo, que es una herramienta muy útil. Rebalanceo es básicamente un reajuste de los pesos de la cartera, que nosotros lo hacemos, lo hemos implementado de forma automatizada, que te brinda dos ventajas como inversor. Primero, te asegura que tu cartera siempre tenga una exposición a riesgo que sea conforme a tu perfil como inversor. Pongamos un ejemplo, el último, por ejemplo, donde, bueno, a lo mejor han caído mucho la renta variable y menos la renta fija, con lo cual, pues tienes una exposición más a renta fija de lo que deberías, ¿no? El rebalanceo te permite, pues, alinear, pues, esos pesos de cartera para que la exposición que te brinde tu cartera sea siempre consistente con la que tenías tú a través de tu perfilado de riesgo, ¿no? Y también, pues, ha demostrado que al hacerlo de forma sistemática a través de reglas, llamémoslas algorítmicas, ¿no? Es decir, no discrecionales, a la larga te aporta también un extra de rentabilidad que se estima a través de distintos estudios en media en un 0,4% al año de rentabilidad adicional. Y por último, pues te da la posibilidad de consolidar en una única plataforma de herramientas distintos productos que puedas tener, como fondos de inversión, planes de pensiones, planes para niños si tienes hijos, etcétera, etcétera.
Sí, desde mi punto de vista, que contas un poco, yo los gestores automatizados puros, como un poco se denominó ahora Giorgio, yo son los que recomiendo personalmente, no, o sea, un poco por mi naturaleza inversora, y creo que pueden ser útiles para el pequeño inversor y sobre todo es un tema muy personal, muy de ratio, esfuerzo, coste un poco. Pues aquellas personas que no quieran hacer un seguimiento, aunque tampoco hace de tener tu propia cartera necesita un seguimiento, digamos, titánico, pero sí que una vez al año pues tendrás que revisar un poco para hacer los rebalanceos que ahora mismo comentaba Giorgio. Pues puedes tener problemas operativos, como ya hemos hablado, pues de que no tengas los productos que necesitas o que te cambie la comercializadora, pues al final es una serie de problemas de operativa que con RoboAdvisor te ahorras. Luego también es verdad, por otro lado, que, corregidme si me equivoco, los gestores automatizados o RoboAdvisors, como ha dicho Giorgio, es una solución llave en mano en la cual es su asset allocation, es el que tienen o tienen varios, bueno, N carteras o X carteras, que o tomas o dejas, ¿vale? Entonces, pues para aquellos inversores que estén más interesados en tener su propia cartera, pues ya sea por un tema, digamos, intelectual o de curiosidad o como lo queramos llamar, que quieran gestionar su propia cartera, pues eso ahora mismo no puedes con un gestor automatizado. Y entonces estás un poco, pues es una barrera de entrada que no puedes superar. Si tú quieres que te gestionen tu cartera y yo quiero invertir en estas regiones o con estos activos, etcétera, etcétera, pues no puedes. Entonces ahí pues estás atado de pies y manos. Y luego finalmente pues un tema de costes, aunque si bien es cierto que la competencia que estamos viendo en los últimos meses, años entre los diferentes gestores automatizados, los pequeños inversores estamos siendo los grandes beneficiados. Al final, pues esta competencia no está haciendo pues que se empujen las comisiones muy intensamente. Es un dinero que tú pagas porque te hagan una serie de tareas que tú no quieres hacer. Lo que tienes que calcular desde mi punto de vista como pequeño inversor es si te cunde, si realmente pues ese porcentaje de tu patrimonio que pagas por que te gestione la cartera realmente pues te merece la pena o no. Y por otro lado, tampoco creo que sean dos cosas excluyentes. Una persona puede, yo creo, perfectamente tener una cartera de fondos y tener su propia cartera, comparar y ver que sí o que le gusta más o que sí que lo hace mejor. No creo que sea tampoco algo totalmente binario en ese aspecto. Y lo que me preguntabas de los planes de pensiones, pues básicamente porque no me puedo hacer mi propio plan de pensiones a día de hoy, entonces, indexado. Entonces, pues como me quiero beneficiar de los beneficios fiscales, para la redundancia, de los planes de pensiones, pues por eso invierto en un plan de pensiones indexado. Porque además me parece que es la mejor forma dentro de los planes de pensiones indexados que hay de bajo coste. Ya entra un poco en el gusto de cada uno el asset allocation que quiere tener, pues Finicen se diferencia pues con un tipo de asset allocation, pues el resto de competidores indexa, etcétera, por otro, y entra un poco en la decisión del pequeño inversor sobre qué plan de pensiones escoger. Si pudiese tener una cuenta de ahorro tipo AIRA o de las cuentas que tiene Estados Unidos, en la que puedes ahorrar sin pagar impuestos para mi jubilación, pues seguramente lo tuviese. Pero en este caso, pues es lo que tenemos y lo que tenemos que utilizar. Giorgio, nos preguntan por qué no asesoráis o pensáis lanzar un PIAS como forma de evitar el impacto fiscal. Sí, el PIAS es un vehículo de inversión, de ahorro e inversión de tipología aseguradora, que la verdad que no ha tenido tanto éxito en España como ha tenido en otros países, ¿no? En resumidas cuentas, el PIAS te permite acceder a ciertas ventajas fiscales siempre y cuando tú mantengas la inversión durante X años, si no me equivoco son 5. No ha tenido tanta difusión y además pues hay una tendencia que estamos viviendo a nivel político, ¿no? Que hace peligrar ciertos incentivos fiscales para el PIAS, ¿no? Con lo cual, pues, entre que es un producto no muy común y no muy fácil de entender por nuestra experiencia de parte del inversor medio y que esas ventajas fiscales requieren un compromiso de 5 años y que además
pues se está poniendo en duda en algunos casos, en algunas mesas, pues la eficacia y el alcance de esas ventajas fiscales, pues no hemos detectado de parte de nuestros inversores pues una necesidad clara de que ofrezcamos un PIAS. Ese es nuestro punto de partida. Nosotros como ADN tenemos como misión, pues como definimos nosotros, poner por delante pues los intereses de nuestros inversores, con lo cual les escuchamos muy de cerca y la verdad que si tengo que ser sincero los voy a contar, pero desde 2017 que llevamos en el mercado creo que no ha habido más de 2 casos de inversores que nos hayan preguntado por un PIAS. Con lo cual pues eso le da una magnitud de la acogida que puede tener ese producto en el mercado. En España, de momento. Yo sobre todo esta pregunta me gustaría intervenir, ya que es un tema que me parece muy interesante, el tema de los PIAs. Personalmente es algo que también investigué y a día de hoy lo que encontré no me convenció, precisamente por un tema de opacidad, sobre todo de productos, así como tienes un Morningstar o cualquier otra herramienta en la que puedas ver cuál es la composición, comisiones, gastos de forma bastante clara de planes de pensiones, fondos de inversión, etcétera. El entorno PIAS me pareció muy opaco y yo es algo que me parece que tiene a nivel teórico, me parece algo muy interesante y algo diferente al plan de pensiones, porque al final el tratamiento fiscal es totalmente contrario. El ahorro, digamos, de los impuestos viene después, cuando lo rescatas después de X años. Y me parece que hubiese sido un producto que con una correcta divulgación y también, porque esto corrigiéndome si me equivoco, Giorgio, la primera vez que los primeros PIAs que salieron, o la primera versión de PIAs, eran todos productos muy conservadores, invertidos básicamente en renta fija. Y yo creo que el perfil de inversor que se puede más interesar por este tipo de productos nuevos, yo creo es gente que está buscando más riesgo o más productos de renta variable. Y creo que es muy complicado introducir este producto entre gente que pues tiene una educación financiera básica limitada y no se va a fiar de estos nuevos productos y otros entornos seguro, pues es algo diferente. Pero yo desde aquí creo que nos beneficiaría mucho a los pequeños inversores tener esa diversificación de productos. Antes hablábamos de diversificación de activos. Personalmente considero tan importante para los inversores diversificar en activos como diversificar en vehículos de inversión. También estas son otras razones por las que yo invierto en planes de pensiones, una parte, porque tiene unas ventajas que no te dan los fondos. Entonces, bueno, si tuviésemos PIAs, yo personalmente invertiría en PIAs. Y creo que para las rentas medias bajas, los PIAs serían un producto también muy, muy interesante, su tratamiento fiscal, pero vamos, sin dudarlo. Y de hecho estoy de acuerdo contigo, o sea, en el papel, ¿no? Es un producto muy conveniente y de hecho en otros países de Europa, sin ir más lejos, tiene una penetración infinitamente más elevada de España, pero aquí en España no ha conseguido esa acogida, ¿no? Aunque, como dices tú, y no es el único, hay muchos productos, formatos o vehículos de inversión en el mercado que para obtener el mismo resultado, es decir, implementar la misma cartera, tienen ciertas características, sobre todo fiscales, que les hacen muy atractivo, ¿no? Pero trasladarlo al mercado masivo, ¿no? Al inversor medio, históricamente ha sido muy difícil, ¿no? Y lo sigue siendo. Nosotros lo detectamos, ¿no? Al estar en el mercado, ¿no? Detectamos que hay ciertos productos que es muy difícil explicar y que el inversor medio pues entienda las ventajas y tenga la confianza suficiente, ¿no? para invertir, ¿no? A través de ese formato. Uh-huh. Nos preguntan para Giorgio si hacéis una valoración del tiempo en que se pretende mantener la inversión del cliente potencial a la hora de escoger la renta fija. Es decir, si analizáis el periodo de duración y maduración de los bonos que tenéis en cartera, tendiendo al periodo recomendado de los clientes que se les recomienda tener una cartera. Sí, en ese caso, más que atender al periodo de maduración de los bonos, lo que hacemos es modular la cantidad de bonos en cartera, ¿no? Es decir, en general, un principio que se debería seguir es cuanto más uno se acerque es feo decirlo, ¿no? Pero al posible fin de su vida, ¿no? O de su vida laboral, debería, ¿no? de reducir el riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque las necesidades son las mismas y porque al final pues tienes un horizonte para
cubrirte ante corrección en el mercado pues inferior, ¿no? Con lo cual nosotros a través de nuestro perfilado de riesgo, el algoritmo de scoring que hay detrás, es decir, el algoritmo de asignación de los pesos a cada pregunta y a cada respuesta que sumados pues te determinan si tu nivel de tolerancia y capacidad de asumir riesgo es 1, 2, 3 o 4, 5, pues tiene como una de las variables también pues el horizonte de inversión, ¿no? En general, una regla muy fácil, ¿no?, que todo el mundo puede entender es en igualdad de condiciones, en igualdad de perfiles, cuanto más joven seas, más riesgo deberías, o sea, primero podrías y segundo deberías, me permito añadir, pues asumir, ¿no?, en igualdad de condiciones y viceversa, ¿no? Cuanto más te subas con la edad y te acerques a la edad de jubilación, con lo cual a una hipotética reducción de ingresos y además pues en un momento de tu vida donde no conviene asumir tantos riesgos o no puedes asumir tantos riesgos como cuando tenías 20 años, pues esa cantidad de renta fija, que es el activo de menos riesgo de cartera, debería de subir en proporción, ¿no? Y esa es la diferenciación que tenemos nosotros, ¿no?, a nivel de 5 carteras. Perfecto, Giorgio. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, por esta casi hora que llevamos de debate. Os dejo que puedan contactar a Alejandro, tiene su blog personal, también tiene su blog en Rankia, que no te lo inviertan, donde podéis contactarlo. Giorgio, lo podéis contactar a través de Finicens, a través de sus asesores y a través de incluso su blog en Rankia, que también publican el resultado. Muchísimas gracias a todos. Gracias por parte de vista desde los usuarios por la nueva bajada de comisiones, Giorgio, que habéis anunciado hoy. Y nada, os esperamos tener en próximos eventos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias a todos los asistentes y nos vemos en una nueva emisión de estos webinars de Rankia. Hasta una próxima ocasión.